la Venezuela del siglo XXI. El día de hoy les voy a conversar sobre nuestro más reciente crónica que hemos publicado. Se llama Mi 11 de abril de 2002. Un poco para contarles, nosotros, o yo, en abril siempre se lo dedico al 11 de abril, o lo intento. Porque en abril tenemos dos hechos muy importantes ocurridos en 2 años diferentes o en más años diferentes. Tenemos el 11 de abril y tenemos todo cómo iniciaron todas las revueltas del año 2017. Entonces son dos focos, un mes que tengo mucho que publicar. Pero bueno, voy a hablar del 11 de abril del 2002. Creo que ese día y los días siguientes son esas fechas en que uno, no importa dónde estuvo, lo que estaba haciendo, siempre lo recordaremos, porque cambiaron nuestra historia y nuestras vidas. Quizás en el momento no supimos, o sí lo sabíamos, pero no entendíamos realmente la magnitud de lo que fue el 11 de abril para Venezuela. Así que voy a comenzar un poco porque incluso me pasó a mí cuando la primera vez que escribí sobre el 11 de abril, es porque, ¿cómo llegamos ahí, no? Pues Chávez tenía poco tiempo en el gobierno y recién en el mes de abril él hizo los despidos de PDVSA con pito en mano y gritando en cadena nacional como si fuera Trump, tú sabes, despedidos. Y claro, vino lo que fue el paro, que se convocó a paro a modo de protesta el 9 de abril. Este paro continuó hasta el 10 de abril y el 11 se convocó una marcha, o una convocatoria en realidad, en Plaza Altamira. En las distintas partes de Venezuela también hubo otras ciudades, pero bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva de lo que yo viví, es un poco la crónica que publicamos este mes, porque hace 19 años de esta historia tan horrible, y fue cuando la marcha se decidió que iría a Miraflores a exigirle la renuncia a Hugo Chávez. Creo que ha sido una de las marchas más multitudinarias de nuestra historia. Nunca sabremos la cantidad de personas que hubo porque ni siquiera nos permitían a los helicópteros tomar fotos ni nada, no había helicópteros, no se podía. Pero yo estuve aquí y era impresionante, de verdad. Ustedes se preguntarán, a los que a lo mejor no recuerdan la fecha o a los que no son venezolanos, por qué nosotros íbamos al Palacio Presidencial a pedirle la renuncia a Hugo Chávez. Era un poco imitando lo que había pasado en Argentina en diciembre anterior, en diciembre del 2001, con De la Rúa, que se le pidió la renuncia y él se fue, un tipo, tú sabes, correcto, agarró y se fue. Chávez no, como verán, no se fue. Entonces, nuestra idea era ir a Miraflores a exigir la renuncia. Quiero que entiendan algo, hasta ese momento no había nada que temer. Y eso es lo que creo que por eso el 11 de abril es tan importante. Yo fui a esa marcha, llegué tarde, porque yo, por muchas razones, se pueden leer la crónica, pero entre ellas, además de que soy bastante floja, tenía que ver con que las marchas no eran tan habituales, tenía que ver con que no había redes sociales, entonces irse a una marcha de estas al principio era arriesgarse a eres tú y dos bobos más en una plaza o eres 1 millón de personas avanzando, ¿ves? Yo recuerdo que finalmente cuando vi en televisión la magnitud de lo que pasaba en Altamira fue cuando decidimos marchar. Y yo fui con mi hermano, que en esa época tendría unos 14 años. Y ustedes se dirán, ¿qué harías uno? ¿Cómo tu mamá? ¿Cómo ustedes te atreviste a ir con un niñito a una marcha? Porque bueno, 14 años uno es un niño. Y les cuento algo, es que nunca se nos ocurrió que fuera peligroso. Porque nunca había motivo para pensarlo. Nunca nos imaginamos que iba a terminar ese día, en cómo terminó. Lo que sí recuerdo es que yo casualmente ese semestre había leído sobre la matanza del Tlatelolco en octubre del 68 en México y un libro de Elena Poniatowska sobre el asunto, que son varias crónicas. Y recuerdo que yo sí un momento, no sé por qué se me pasó en la cabeza, pero yo estábamos todavía en la Francisco Fajardo, estábamos muy lejos de cualquier cosa. Y yo dije, ¿y si nos empiezan a disparar? Y yo lo que pensaba era cómo salvar a mi hermano, eso lo recuerdo. Ser floja me sirvió ese día. La verdad, nosotros no, al llegar a Plaza Venezuela nos fuimos a la casa, estábamos muy cansados. El sol, era todo, y nos fuimos a casa. Y claro, llegamos justo en el momento en que estaba ocurriendo la matanza. Lo vimos en televisión, en mi casa no había cable, así que lo vimos en televisión en ese momento. Para quienes no lo saben, Chávez había puesto cadena nacional para ocultar los disparos o lo que la matanza. Pero los canales de televisión nacional decidieron partir las pantallas y colocar aún sin sonido lo que sucedía. Entonces de esa manera nos enteramos de que estaban matando gente. Y imaginarán para mi casa lo que era en una época que no había redes sociales, casi que no teníamos ni celulares. Llegamos a tiempo para no matarlos a todos de un infarto, eso lo recuerdo bien. Y bueno, los demás días un poco los voy a resumir.
Todo el resto del 11 de abril fue muy tenso, no sabíamos, los militares entraban y salían en televisión diciendo, pero no decían nada, hasta que Lucas Rincón nos dice que le pidió la renuncia al presidente Chávez, la cual aceptó. Chávez sale un poco de lo que es el panorama y Carmona Estanga, que era el presidente de Fede Cámaras, se autoproclama presidente, cambia el gabinete, cambia el nombre de Venezuela otra vez, hace cambios bastante inconstitucionales, pero en ese momento yo estaba muy contenta, yo no lo voy a negar, por eso que todo estaba muy bien. Pero lo que dicen los rumores es que todos estos cambios fueron tantos que los militares no les gustaron y devolvieron a Chávez, porque Chávez estaba en la horchila preso. Y Chávez regresa el 13 de abril, regresa después de que pues, el chavismo se había pues, concentrado un poco, habían sacado sus motorizados para darnos miedos a todos, atacado Radio Caracas Televisión y pues el presidente de la Asamblea Nacional de ese momento juramentó al vicepresidente. Entonces, claro, Carmona Estanga quedaba súper ilegal y devolvieron a Chávez. Y yo el 14 de abril, que era lunes, fue a clases, les aclaro, que todo el mundo fue a trabajar, o sea, como si no hubiéramos pasado uno de los peores momentos de nuestra historia reciente. ¿Por qué considero que el 11 de abril es importante y por qué le dedico tanto tiempo cada año? E incluso cuando pienso en cosas, pienso en esas fechas. Primero porque el 11 de abril inició muchos acontecimientos posteriores, entre ellos lo que fue el paro petrolero de 2002-2003, todo el tema del reafirmacio y el revocatorio. Y por supuesto cosas posteriores. Pero en especial porque creó un precedente. En esa fecha, ese día, mataron impunemente a 19 venezolanos. Sé que después pero 19 es la fecha, la primera cifra. 19 venezolanos los mataron a sangre fría impunemente, porque sí ha habido gente presa por eso, Simonovich y los pobres PM de aquel momento que no tenían nada que ver y no hicieron nada, pero los verdaderos culpables nunca fueron impuestos. O sea, esto creó el precedente que Chávez nos ha matado y Maduro en más protestas. Creó el precedente que después de eso, cada vez que yo iba a protestar o iba a marchar, iba asustada, tenía miedo que me mataran, tenía miedo que nos dispararan. Ya no era tan simple ir a marchar, ya obviamente ir con un niño de 14 años tenía una implicación terrible. Ya si veías un tipo como con una chaqueta con mucho calor, pensías que estaba armado y que te quería hacer algo. Nos creó ese precedente. Y creó ese precedente y claro, nos creó el miedo a morirnos por estar en desacuerdo. Y por eso cuando recuerdo hace 2 años, Tony Blair dijo que lo que pasaba a los venezolanos era nuestra culpa, y quizás es parte cierto, pero de verdad un señor que está en Londres muy cómodo y no sabe lo que hemos tenido que caminar, marchar, bailar y emigrar, no puede calificar como que nosotros no hemos hecho lo suficiente. En cualquier país decente, por menos de lo que pasó el 11 de abril, su presidente hubiera sido destituido, mínimamente. Y no pasó nada, Chávez volvió y nos mató muchas más veces, porque todavía en 2017 nos siguieron asesinando jóvenes, gente que a lo mejor no había ni nacido para el 2002. Así que ese es el motivo por el que le dedico este tiempo y siempre escribo sobre el 11 de abril. El año que viene van a cumplir el 20 aniversario, un aniversario muy triste, pero creo que es una fecha que no podemos olvidar. Me interesaría mucho, por favor, si nos pueden ustedes a nuestra página, está en la descripción, la Venezuela del siglo XXI.org, que por favor nos cuenten pues un poco sobre cómo fue su 11 de abril, si estuvieron allí, si no, porque deberíamos hacer algo por el 20 aniversario para recordarlo y no olvidarlo jamás. Una fecha horrible que no podemos olvidar. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos tienen. Les recuerdo, si van a la Venezuela, igual les voy a poner unas imágenes ahorita al final, les voy a poner aquí en la descripción la página y los 3 cuentos o 3 historias que tenemos sobre el 11 y el 13 de abril. Y muchísimas gracias por vernos y por favor, ya saben, siempre pueden colaborar en nuestra página, está abierta para ustedes.